Elías conocía la Academia Blackwood, la conocía mejor que nadie. Durante 30 largos años caminó por sus pasillos, pulía sus pisos hasta que brillaban como agua oscura. Barría el polvo de lecciones olvidadas. La academia era su reino después de que las campanas dejaran de sonar. La luna era su única compañera en los enormes espacios vacíos. Conocía cada crujido de las viejas escaleras de madera. Conocía el olor de los libros viejos en la biblioteca. Conocía el suspiro del viento a través de las altas ventanas arqueadas. Este antiguo edificio no tenía sorpresas para él, o eso pensó durante muchos años. Su rutina era una danza lenta y cuidadosa. Comenzaba en el ala este. Las aulas de allí siempre estaban más frías. Luego iba al gran salón, con su techo alto y sombreado. Los retratos de directores serios lo observaban trabajar. Sus ojos pintados parecían seguir cada uno de sus movimientos. Elías nunca se sintió realmente solo, incluso antes de que las cosas empezaran a cambiar. El edificio mismo se sentía vivo, respirando suavemente a su alrededor. Respetaba su edad, respetaba su silencio. Entendía sus muchos humores, desde el murmullo tranquilo de una noche pacífica hasta la agitación inquieta antes de una tormenta. Las llaves en su cinturón tintineaban suavemente. Era una música familiar en la gran quietud. Cada llave abría una puerta a otro recuerdo. El laboratorio de ciencias olía a químicos suaves. El salón de arte olía a arcilla y pintura vieja. Había visto pasar generaciones de estudiantes por estos salones. Había visto sus triunfos y sus pequeñas tristezas. Limpiaba sus notas olvidadas y sus despedidas apuradas. Era el testigo silencioso de la vida de la academia, el guardián de sus ecos diurnos cuando la noche caía por completo sobre los viejos muros de piedra. A menudo se detenía junto al gran ventanal de la escalera principal. Miraba el pueblo dormido abajo. Las luces lejanas eran como estrellas caídas. La Academia Blackwood estaba en una colina, vigilando todo. Era una guardiana, una centinela silenciosa. Elías se sentía parte de ella, un engranaje pequeño pero esencial en su antiguo mecanismo. Era el guardián de la noche, asegurándose de que todo estuviera en calma. Pero pronto, la calma que tanto apreciaba, el silencio familiar al que se había acostumbrado durante décadas, comenzaría a deshacerse hilo por hilo cuidadoso, dejándolo expuesto. El cambio comenzó sutilmente. Fue un susurro, casi demasiado suave para oír. Elías estaba puliendo el piso en el pasillo de historia. Escuchó un leve suspiro. Parecía venir del final del pasillo. Detuvo su máquina. Escuchó. Silencio. Solo el murmullo del viejo edificio. Se dijo a sí mismo que era el viento, o quizás una tubería vieja acomodándose en los muros antiguos. Era un hombre práctico. No creía en cuentos fantasiosos. Había oído muchas historias de los estudiantes a lo largo de los años, historias de fantasmas y ruidos extraños, pero siempre las ignoraba. Unas noches después, algo más sucedió. Estaba en la biblioteca. Los altos estantes se alzaban hacia la oscuridad. Estaba quitando el polvo de una fila de libros muy viejos, libros que nadie había tocado en años. Cuando se volteó hacia su carrito, un solo libro estaba en el suelo. Era un libro de poesía antigua. Estaba seguro de que no lo había tocado. Siempre era muy cuidadoso. Lo recogió. Sus páginas estaban quebradizas y amarillas. Un extraño punto frío permanecía donde el libro había caído. Lo volvió a poner en su lugar. Su corazón latió un poco más rápido. Esto no era el viento. Los sucesos se hicieron más frecuentes. Puertas que sabía que había cerrado con llave las encontraba un poco abiertas. Objetos que había colocado con cuidado en un estante estaban en el suelo a la mañana siguiente. Risas suaves, como de niños, resonaban desde aulas vacías. Elías comenzó a sentir una punzada de inquietud. La academia, su amiga familiar, estaba mostrando una cara nueva. Una cara oculta, una que lo miraba desde las sombras. Intentó ignorarlo. Intentó encontrar explicaciones lógicas, pero las explicaciones se sentían débiles, se sentían como mentiras que se decía a sí mismo. Comenzó a hablar más consigo mismo.
Su propia voz era un consuelo en la creciente extrañeza. «Es solo un edificio viejo», Elías murmuraba. «Los edificios viejos hacen ruidos». Pero los ruidos estaban cambiando, se estaban volviendo más específicos. Un nombre susurrado tan débilmente que pensó que lo había imaginado. Su nombre, o a veces un llanto suave desde un dormitorio vacío. El silencio que antes apreciaba ahora se sentía pesado. Se sentía como si estuviera escuchando, se sentía como si estuviera esperando. Sus noches ya no eran tranquilas, estaban llenas de un temor silencioso. Las sombras en la Academia Blackwood parecían hacerse más largas, parecían volverse más profundas, retorcerse en formas desconocidas. Elías se encontraba observándolas, veía movimiento por el rabillo del ojo, un parpadeo, una forma oscura que desaparecía cuando giraba la cabeza. Comenzó a dejar más luces encendidas mientras trabajaba. La luz brillante y cruda hacía retroceder la oscuridad. Pero no podía hacer retroceder la sensación de ser observado, la sensación de no estar solo. Su soledad, antes un consuelo, ahora se sentía como una debilidad. Una noche, en el salón de arte, las figuras de arcilla parecían haberse movido. Manitas pequeñas y deformes, esculpidas por estudiantes, ahora se extendían, como si intentaran agarrar algo, o a alguien. Elías las miró fijamente. Se le cortó la respiración, recordaba haberlas colocado ordenadamente en el estante. Siempre era ordenado, siempre preciso. Esto no era un error, esto no era el viento, esto era otra cosa, algo que jugaba juegos, algo que quería que él supiera que estaba allí. El aire en el salón se volvió más frío, comenzó a temer sus rondas. Cada pasillo familiar ahora guardaba un susto posible. La gran escalera, con su vacío resonante, se sentía como un camino hacia otro mundo. Se apuraba en sus tareas. Su danza cuidadosa se convirtió en una carrera apurada y temerosa. Evitaba los rincones más oscuros. Intentaba no mirar demasiado de cerca los retratos. Sus ojos pintados parecían más vivos que nunca. Podía oír su propio corazón latiendo con fuerza en el silencio. El silencio que ya no estaba vacío. Estaba lleno de presencias invisibles, su aliento frío estaba en su nuca, los susurros se volvieron más atrevidos, ya no estaban lejos, parecían venir justo detrás de él, o de dentro de los casilleros vacíos, sonidos suaves, siseantes, palabras que no podía entender del todo, pero la intención era clara, no eran amistosos, se estaban burlando, lo estaban probando. Elías sintió un frío profundo instalarse en sus huesos, un frío que ningún calor podía quitar. El miedo ya no era una punzada, era un peso grande en su pecho. La Academia Blackwood ya no era su reino, era un lugar de sombras. El momento cumbre llegó un martes por la noche, con tormenta. La lluvia golpeaba las altas ventanas del salón principal. Los truenos retumbaban, sacudiendo las piedras antiguas de Blackwood. Elías estaba trapeando cerca de la gran chimenea, con movimientos apurados. De repente, todas las luces del salón parpadearon, luego se apagaron. Quedó sumergido en una oscuridad total. Solo los relámpagos iluminaban el enorme espacio. El corazón le dio un vuelco. Buscó a tientas su linterna, sus manos temblaban tanto que casi se le cae. El rayo de luz abría un camino débil a través de la oscuridad agobiante. Escuchó un sonido pequeño como si arrastran algo. Venía del otro extremo del salón, cerca del viejo escenario sin usar. Apuntó su linterna, nada. Entonces lo vio, una muñeca de madera pequeña y antigua, estaba tirada de lado. Nunca la había visto antes, no estaba allí hacía unos momentos. Mientras miraba, paralizado, la muñeca lentamente, de forma imposible, se sentó. Sus ojos pintados, grandes y vacíos, lo miraban directamente. Una manita de porcelana se levantó, haciéndole señas para que se acercara. Un frío, más profundo que ninguno que hubiera sentido antes, lo envolvió. Era el frío de la tumba. Elías no podía gritar. El miedo le había robado la voz. Solo podía mirar fijamente. La muñeca se quedó quieta, su sonrisa pintada helándole hasta los huesos. Retrocedió lentamente, su pie golpeó su balde volcado. El agua se derramó en el piso. El sonido rompió el hechizo.
Se dio la vuelta y corrió más rápido que en años. No paró hasta estar afuera bajo la lluvia torrencial, no miró hacia atrás. La gran silueta oscura de la Academia Blackwood se alzaba detrás de él contra el cielo tormentoso. Parecía una bestia dormida. Nunca regresó a Blackwood después de esa noche, no podía. Entonces comprendió. La Academia no solo era vieja, no solo estaba llena de ecos, estaba despierta por la noche, estaba viva con cosas que no pertenecían al mundo de los vivos, los susurros, las sombras, los puntos fríos. Ellos eran sus verdaderos habitantes. Elías solo había sido un invitado en su territorio, un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Blackwood guardaba sus secretos más profundos para la oscuridad, compartidos solo con aquellos que se atrevían a caminar por sus pasillos cuando el mundo exterior dormía, y a veces les mostraba su verdadera cara.